Sí. porque pues, es el mismo tamaño que el inciso B, que es el puro vector, ¿no? Ahora, pero en este carril también tienen un fragmento de 1.15. Pero si las matemáticas no fallan, ¿cuánto es 4.32 más 1.15? 5.47. 5.47. Y como que 5.47 no es 6.62, ¿no? Entonces, dice acá, ¿cómo puede explicarse la discrepancia? No sé si esta imagen que está aquí abajo ya les dice algo. Sí, pues porque se cortó el DNA lineal que nosotros añadimos, ¿no? No, Significa que hay dos fragmentos que se unieron. exacto. Porque tienen, de hecho aquí lo que está dibujado es que tienen dos fragmentos. O sea, como todo es compatible con GIN de 3, bueno, todo pues, realmente lo que estamos usando nada más, o sea, el propio fragmento es compatible con GIN 3. Y ustedes cortaron con GIN de 3, por lo tanto, haber un plasmado y pueden insertar un fragmento. Pero de hecho puede pasar que no se inserta uno, digo, el ideal y el normal que uno quiere es uno, pero aquí pasó que se insertaron dos, por ejemplo, ¿no? Uno seguido del otro, porque en teoría un fragmento de los que estamos usando aquí de ejemplo se puede ligar con otro del mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte inicial del ejercicio dice que tenemos el plásmido y luego un fragmento digerido con GIN 3, o sea que nuestro fragmento digerido con GIN 3, hagan de cuenta que es uno, que de un lado reconoce GIN 3 y de otro lado también. Y obviamente estamos sabiendo que esto no, que no tenemos uno y ya, ¿no? Que en nuestro tubito ahí cuando estamos haciendo la solución, bueno, la ligación y todo esto, no tenemos uno, tenemos muchos. Entonces, en teoría, puedo tener otro que se puede ligar consigo mismo, ¿no? Bueno, no consigo mismo, bueno, no consigo mismo también. Pero aquí se puede ligar con otro que es similar a él, ¿no? Y entonces lo que yo hago es que tomo el plásmido, le pongo la enzima, y lo que voy a tener es que tengo el plásmido abierto, ¿no? Y entonces, si ya uno de estos fragmentos de acá, pues puede introducirse aquí. Pero en este ejemplo, ¿qué pasó? Que no se unió uno, se unieron dos, por ejemplo. Entonces, ese recombinante fue el que cuando se trata con la enzima, entonces yo obtengo ahorita un fragmento de 432 más 1.15, pero el recombinante tratado con EcoR1, es decir, sin cortarle, porque acuérdense que la enzima que usamos fue Hint, pero aquí se usó EcoR1, me da 662. Entonces ya si suman 1.15 más 1.15 más 432, o sea, este por 2 más este ya les da 662. Entonces el mapa del recombinante sería como está acá. Entonces, como decía Miguel, este, esto ocurrió entonces porque se unieron dos fragmentos seguidos. ¿Se acuerdan que eso se llama en tándem? Cuando tienes dos secuencias de manera consecutiva, o dos más o más, iguales. Entonces, aquí lo que tendrían es esto, ¿no? Un plásmido donde lo que está en negro mide 432 y lo que está en este color mide 1.15. Entonces, como lo tienes doble, más los otros 432, ya te dan 662. No sé si ya con eso quedó. ¿Sí? Sí, pero ¿podría repetir el A? Es que no me entendí bien. El A, en el A lo que tenemos es solo el vector. O sea, el A es el recombinante, el mismo recombinante de acá abajo. De hecho, el A, bueno, de hecho, bueno, todos son lo mismo, ¿no? Solo que son tratados con enzimas diferentes. Bueno, no, el B sí es el recombinante. Este, que es el recombinante, tratado con EcoR1, es este. También, ¿qué quiere decir? Que en cualquier parte de la posición, de la línea negra, esta de acá abajo, en cualquiera, hay un sitio de EcoR1, ¿no? Porque Sí. cuando se incuba con esta enzima, simplemente se abre y ya me da esto. O sea, porque al fin y al cabo, este de acá abajo mide 6.62. O sea, este de acá. Este, el B sí es el vector solito. O sea, el B sería como lo que está, como este que está a la izquierda. Nuestro plásmido original, digamos, tratado. Este correspondería al B. Esperen
que otra vez se congeló la computadora, pero ahora sí se perdió. Bueno, aún me escucho este lado. Pero ustedes siguen viendo la pantalla. Pero yo ya no. Bueno. Bueno, pero sí es el que, sí me entendiste, ¿no? O sea, que el B es el inciso de aceptación solito y el C ya es el mismo, recombinante, pero con otra enzima. Entonces, A y C son el mismo plásmido, solo con diferente enzima, ¿no? O sea, entonces el C ya no tiene ningún sitio de eco R1. No, sí lo tiene, pero no se utilizó para cortarlo. Porque al fin y al cabo el sitio de eco R1 está en algún lugar del propio plásmido, del propio vector. Solo que en A sí, pero en C ya no. En C lo que se ocupó fue la otra enzima, HindE3. Bien. Y entonces para el mapa que nos pide, profe, ¿marcamos el sitio de eco R1 o no es necesario? Pues técnicamente lo podrían poner en donde sea, en la parte negra, ¿no? Bueno, para el ejemplo que estamos Sí. ocupando. En teoría. Y en teoría estaría bien porque como no tenemos la posición exacta, solo sabemos que está por ahí, pues ahí estaría, ¿no? Ya. Y lo que me Ok. faltó nada más en este que dibujé fue que donde están los sitios de unión, digamos, al fin y al cabo, ahí sí serían sitios de HindE3, por ejemplo. ¿Ok? Entonces hay tres sitios de unión de HindE3. Ajá, en ese plasma en particular, en ese momento habría tres, porque si ven, de hecho imaginen cómo sería el plásmido ideal. Bueno, el que uno busca. El que uno busca es un plásmido más un inserto, ¿no? Para que me dé el recombinante. Ahí lo que tenemos es un plásmido más dos insertos. Entonces, si el plásmido original tiene un sitio de HindE3, cuando yo lo corto y le inserto un fragmento que también es reconocible por HindE3, en ese momento el plásmido ya no tiene un sitio, tiene dos, ¿no? Y ahora en este ejemplo, donde se insertaron dos fragmentos, ustedes ya no tienen dos, sino tienen tres. O sea, donde están los extremos y en medio, digamos, porque ahí son dos secuencias que se unieron, tengo eso. Y yo creo que puede que reiniciar mi computadora. Bueno, duda del 5, otra cosa. Yo creo que ya no. ¿No? Bueno, duda del 6 que se puede hacer por ahora sin apoyo visual. No. Uy, así que chiste. No, no es cierto, profe. Pero pues es que en el 6 creo que el video de la explicación está mal, o no sé, porque ya Ajá. no terminas de explicar la última pregunta. Y pues no sé, me perdí ahí. Sí, Sí, pero también tiene un error. No sé si alguien lo vio. Sí. sí. Sí, es en el plásmido 1, que No, sí es el Ajá. adecuado. La historia de ese error es que un día estábamos en clase, en presencial, ya un rato, y estábamos escribiéndolo, ¿no? Sin pizarra, porque estaba explicando el ejercicio. E igual se me fue, ¿no? Y así de, y les digo, yo me acuerdo que era tal, ¿no? No me acuerdo qué plagio, porque luego voy modificando ese ejercicio. Me dice, no, ya lo hicimos otra vez y les digo, ven, es lo que puede pasar, que me equivoco. Entonces de ahí salió la posibilidad de que uno, o sea, aprende mejor cuando corrige errores. Entonces este video tiene ese error, pero está pensado que ustedes lo identifiquen cuando lo hagan. Entonces, ¿quién lo identificó? Que bueno, porque entonces sí estaba haciendo las cosas. Y también no termina el problema de explicar todo porque pues, el chiste es que lo terminen ustedes, ¿no? Bueno. Ay, es que no me acuerdo si estoy viendo el último ejercicio, les digo, en papel, por ahora. Bueno, entonces, mientras, antes de que tengamos otra vez la imagen, ¿qué dudas han tenido de ese? Fíjense que de hecho mucho del problema, o del principio del problema, no es de biotec, no, es de genética igual, ¿no? O sea, porque este es un problema muy bueno porque aplica e integra muchas cosas.
aplica obviamente lo propio de biotecnología de modificar secuencias y ya el detalle, pero con mucho detalle si bien porque es la secuencia. Aplica también lo de, pues, integrar los conocimientos que ven en genética de de traducción, por ejemplo, ya con mucho más detalle porque ya tiene sitio de un ribosoma, tiene la secuencia del codón de inicio, por ejemplo. No sé si alguien encontró, digo ahorita que tengamos el apoyo, pero no sé si alguien le dio cuando hizo lo de la unión de las secuencias, y eso me refería de que pues toman una secuencia y la continúan con la otra. No sé si alguien encontró una combinación de su inserto más un plásmido que les diera un codón de paro. O a lo mejor sí lo hicieron y sí lo tienen, pero no lo encontraron, no lo buscaron, pues. Pregunta, No, No, la verdad no lo busqué. sí, pero si tienes escrito ahí puedes encontrarlo. Pregunta, ¿cuáles son los 3 codones de paro normales del genoma? Bueno, tal vez no se acuerden, pero pueden buscarlo. Es UAA, Ujú. UAG Ajá, y UGA. ajá, son esos 3. Entonces, si alguien tiene por ahí sus secuencias empalmadas, o sea, de que empiezas con uno y le continúas con el otro, y obviamente lo que buscan aquí es que, en resumen, un codón de inicio eh, coincida con el siguiente, ¿no? ¿Por qué les digo que esto es como muy de genética? Porque en realidad, porque al fin y al cabo, lo que tenemos aquí es que va a haber 2 codones de inicio, ¿no? Lo que buscas es que un codón de inicio empalme para que se forme el siguiente. Porque ya lo que les digo que es como de genética, y lo que vieron en traducción es que la célula tiene unas secuencias, más bien, el ribosoma reconoce secuencias en los RNAs mensajeros para fijar, ¿no? El ribosoma a donde se va a empezar. Pero hasta que encuentra un codón de inicio, ¿cuál es el codón de inicio? AUG. Ujú. Que si lo pasamos a DNA es ATG, ¿no? Digo, para este ejemplo está como ATG, pero sí es el mismo. Entonces, Sí. hasta que es a partir de ese, va a empezar a formar codones. O sea, esa va a ser la regla donde se va a empezar a formar el marco de lectura. Y se acuerdan que eso quiere decir que este ATG se convierte en el aminoácido número 1, metionina. En las bacterias formilmetionina, por eso lo que estamos aquí en este ejemplo, es en bacteria porque dice FMET. Y entonces a partir de ahí se van a formar de 3 en 3, ¿no? Y todo lo que sigue ahí ya van a ser ya codificado bajo ese marco de lectura. Ahora otra cosa. ¿Se acuerdan que aunque la metionina sea el primer aminoácido, no indica que no pueda haber más después, ¿no? O sea, si uno ve la secuencia de una proteína, pues puede tener ahí las varias primeras metionina. Que también se acuerdan que en genética lo vieron, que cuando uno ve una proteína ya madura, pues la mayoría de las veces esa metionina se eliminó, ¿no? Por procesos posttraduccionales. Entonces ya no van a tener, ya no la van a ver en la proteína terminada. Pero sí estuvo en algún momento, ¿no? Cuando fue recién sintetizada la proteína. Entonces mucho de este ejercicio está enfocado en hacer eso, ¿no? En que coincidan uno con el siguiente. Bueno, mientras lo que sigue, bien, ¿cómo? El ejercicio dice, me dicen si es el mismo, porque les digo que estoy leyendo uno que tal vez es uno de los anteriores que tengo. Se desea expresar la proteína X, se indica la secuencia del cDNA de la proteína X. El código de inicio corresponde con el primer ATG. El cDNA, antes de eso, ¿qué es un cDNA? Un DNA de cadena complementaria. Ajá, ¿complementario a qué? ¿O de dónde salen los cDNAs? Obtenidos a partir de RNA mensajero. Exacto. ¿Y por qué serían diferentes y útiles usar en un lugar cDNAs y no otros? ¿Qué características tiene ese que viene de un RNA mensajero? ¿Qué enzima se utilizaría para obtener un cDNA a partir de un RNA mensajero? Una transcriptasa reversa.
Exacto, ¿no? Porque acuerdan que el pasar de DNA a RNA es transcribir y el de RNA a DNA es retrotranscribir, ¿no? Porque va hasta al revés. Entonces, ¿y por qué eso? Sí, pues porque tomas un RNA que ya está maduro, ¿no? O sea, un RNA mensajero maduro, lo retrotranscribes y obtienes un cDNA, donde la ventaja es que ya le quitaste intrones, exones y demás, por ejemplo. Bueno, no, intrones, exones. Y entonces, aquí ocupamos ya precisamente este cDNA, ¿no? Porque ya está editado. Luego dice, el cDNA presenta 3 sitios de reconocimiento para, y recuerden, acá encima viene ahí. EcoR1. Entonces creo que sí es la misma, EcoR1. Y entonces lo que viene es que luego viene una secuencia que tiene 3 sitios de EcoR1, ¿no? 2 a los extremos, y luego uno ahí como medio, digamos, más o menos en medio, ¿no? No tan en medio. La secuencia de marco del cDNA, perdón, entonces tiene un sitio de EcoR1, luego tiene algunos cuantos nucleótidos, luego ya dice marco abierto de lectura, y entre paréntesis, varios cientos de codones. Digo, porque se acuerdan que un gen como tal puede ser muy grande. Ese tiene 428 codones, creo. Eso significa que ahí tiene pues más de 1200 nucleótidos, ¿no? Porque ya entre 3, pues ya me dan codones. Y luego tiene codones de paro, porque fíjense que dice TGA, TAG, ¿no? Que si lo recordamos como lo que dijo ahorita su compañera, esos son codones de paro, ¿no? Ya transcritos, ya transcritos, ya son UGAs, UAGs, etcétera, ¿no? Y ya, 44 codones los que sean. Luego un sitio de QR1. Luego otras pares de bases. Luego 248 adeninas. Y otro sitio de QR1. Entonces, en resumen, ese es su cDNA. Luego dice, se dispone de 3 plásmidos denominados P1, 2 y 3. Con, como siempre, un nombre bien original. Son idénticos, excepto el número de pares de bases que presentan entre el codón de inicio y el sitio de QR1 del plásmido, perdón, sí, del plásmido, aquí estamos hablando del plásmido. Dice, se indican a continuación sus secuencias desde antes del lugar del sitio neuronal del ribosoma hasta la secuencia paro o stop. Y luego ya viene entonces la secuencia de la parte importante de los plásmidos. Entonces, empieza, creo, si es la misma, les digo otra vez, ahí chequenlo, con ATC. Luego, Sí. eso dice RBS. Y RBS es sitio del ribosoma, ¿no? Ribosome Binding Site. Luego dice FMET. Y si ven lo que está inmediatamente abajo de donde dice FMET, son codones de inicio. Dice ATG en los 3. También no sé si notaron que en los 3 plásmidos, todo lo que está antes de ese ATG es igual. Las secuencias de las 3 son idénticas. Sí. Lo que sí cambia es que, fíjense que después de donde dice FMET, hasta donde dice EcoR1, sí los plásmidos ya son ligeramente diferentes en su secuencia. De hecho, es lo que dice el texto, ¿no? Se indican a continuación sus secuencias desde antes del sitio de unión del ribosoma, bueno, sería un poco después de hecho, hasta la secuencia de stop-paro, ¿no? Eso se indican, pero la discrepancia está ahí, ¿no? El número de pases de base que están entre el codón de inicio, que es ATG, y el sitio de EcoR1. Entonces, vamos a agarrar el primero de ejemplo. A ver, díganme si es el mismo o lo moví del lugar. Bueno, mejor alguien dígamelo. ¿Qué letras tienen inmediatamente después del primer plásmido, del P1, después del primer ATG? Alguien dígame por ahí. SG. No, o sea, las ¿Le siguientes digo todos? 9. No, las siguientes, dímelas. GCG, no, espera, olvídalo. AAT. Ajá, sí. AAT, TCG, GGG, TAG. Ajá. Y el segundo. Bueno, el segundo dice ATG. Luego dice GGC, GAA, TTC. Sí. Sí. Ok, entonces sí es el mismo. Estamos hablando del mismo ejemplo. Y el tercero, al fin y al cabo, lo que ven es que tiene recorrido otra vez, ¿no? O sea, tiene una secuencia ligeramente diferente después del ATG. Y lo que sí tiene también es que todos terminan con
un codón de paro, ¿no? Dice TAG, todos. ¿Qué otra cosa? Sí. Si uno ve donde dice QR1, se va hacia abajo, por ahí, digo, una base más, unas bases menos, los 3 plásmidos también tienen sitios de corte de QR1, ¿no? Eso todos lo tienen, ¿no? Sí. Ok. Entonces, dice acá la pregunta, ¿en qué plásmido tiene que clonarse el cDNA para poder obtener la secuencia? Bueno, la expresión de X. Primero, Sí, ya, dime. Bueno, y por ahí les pido, creo que, más bien, ¿cómo lo pueden hacer? Pues escribiendo las secuencias del empalme de uno con otro. Para ahí tienen que cortarlo, ¿no? Entonces, antes de eso, creo que sí lo menciono eso en la explicación del video. Antes de eso, perdón, antes de que digas. ¿Cuántos fragmentos del cDNA obtienen si cortan esa secuencia con EcoR1? 3. Bueno, técnicamente 4, Ah, pero bueno, ajá, sí. y por un pedacito chiquitito, Primero ¿no? no cuenta. Sí, pero es muy chiquito. Ajá. Entonces sí, tienen 3. ¿Cuál de esos 3 les interesa? el segundo, el más grande. Ajá, el segundo, si no contamos ese mini que se forma al inicio, ¿no? Quiero pensar que lo que hicieron los compañeros que me están diciendo que sí, es que literal, pues tomaron la secuencia y como que lo cortaron. ¿Entre qué base y qué base corta ese sitio de corte de EQR1? Entre G y A. Ajá. ¿Se acuerdan que las enzimas, en este caso las tipos, que son las que más se ocupan acá, son, tienen sitios de corte dentro de sus sitios de reconocimiento? El sitio de reconocimiento de EQR1, ¿se acuerdan que es GAATTC? En este caso el corte está entre G y A. Ahí que ya me abrió el Zoom, pero no me abrió en la otra ocasión. Entonces el sitio está entre G y A. Y entonces cuando hacen, si lo que pueden hacer es poner una raíz entre G y A, pues obtener 1, 2, 3, 4 fragmentos. El primero no cuenta porque es casi la G solita. En realidad no es la G solita, es la G más otras 4 bases abajo de ella, ¿no? Bueno, 5. Y a ustedes les interesa el segundo. ¿Por qué? Porque es el que tiene el marco abierto de lectura. Lo importante de nuestro cDNA. Lo que me va a determinar que la proteína es X por P. Eso es lo que más importante de él. Y luego, ¿están pensando? Pero, y luego, Los... es que no entendí. Sí, o sea, es que estamos hablando de lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo necesito saber cuál de esos plásmidos, cuando yo le inserto el cDNA, me va a dar la expresión correcta de la proteína X. Pues se pone el fragmento en el plásmido ya cortado Ujú. y pues ya de ahí se checa si los codones coinciden, o sea, que esté como el número exacto. Ujú. Más que el número, que se formen correctamente uno con respecto a los siguientes, ¿no? Más bien la siguiente que importa va a ser el codón de inicio del marco de lectura. Ahora, vean la secuencia del cDNA y que donde dice marco de lectura, abajito tiene un ATG. Sí, Luego, ¿qué letra dice? CAC. sí. Y luego ya es cuando dice 428 codones, ¿no? Ujú. Eso significa que ahí en particular, digo, si hiciéramos la traducción, ya sabemos que ahí lo que tengo es una metionina, ¿no? La metionina del marco de lectura. Y luego dice CAC, que eso sería, por ejemplo, creo que una histidina. Y lo que sigue ya son 428 codones, o sea, ya cierto número de aminoácidos determinados ahí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, mi cDNA
lo que me va a importar más es ese ATG, o sea, que ese ATG se forme. ¿Por qué? Imagínense que que no se forme ese ATG, sino se forma algo siguiente. Quiere decir que esos 428 codones ya no son esos, son otros, ¿no? Porque se acuerdan que si yo muevo en uno o dos un marco de lectura, pues se altera. Si lo muevo en 3 nucleótidos, se restablece porque, como son codones de 3, al mover cualquier múltiplo de 3, se conserva. Pero cualquier no múltiplo de 3 se va modificado. Eso es acá lo importante. De manera entonces, como dijo su compañera, lo que tienen que hacer es tomar la secuencia del plasmido, cortarla, y si ven, cortaría en el mismo lugar, ¿no? O sea, entre G y A. Y cuando cortan, lo que hacen es ahora unir la enzima, perdón, la secuencia, en este caso la que continúa, sería la del cDNA. Y entonces lo que sigue ahí es verificar si el ATG del plásmido, por cómo va a quedar esa unión, permite que más bien permite que coincida con el ATG del cDNA. Si se forma ahí el segundo, que va a ser el del cDNA, quiere decir que todo lo siguiente a partir de esa secuencia ya va a estar en el correcto marco de lectura. Y por lo tanto va a ser ese. Quien resolvió el problema se dio cuenta de que faltaba una letra. Ese es un ejemplo de que si se modifica en un nucleótido, por ejemplo, ya el marco de lectura ya no va a ser. ¿Correcto? Sí. ¿Alguien más hasta ahí alguna duda? En lo que sigo intentando de abrir mi computadora. ¿No? ¿Nadie? No. ¿Y de no de en serio o no de estoy tratando de procesar? Un poquito de esto, un poquito de aquello. No, sí le entendí esa parte, a lo que no, como que no, es a la última pregunta. ¿El de cómo sería con los tres o qué harías para modificarlo? La Sería modificación. para modificar. Ah, está bien. De hecho, eso se convierte en una aplicación de lo que vimos, de lo que está en el video descrito de modificación de extremos, ¿no? Bueno, quien ya lo hizo ¿qué plásmido si les da? Así, El directo, 1. el uno, el cuarto marco de lectura. Ok, miren. Ay, no, ok. Mientras más programas hago, más lento se hace la compu, entonces mejor. Ok, podría intentar y hacerlo con otro programa. Un segundo. Ok. ¿Por qué no trabaja con la pizarra de Zoom, profe? A fin de cuentas, usted tiene el lapicito. Ah, sí, cierto, aquí estoy, ¿verdad? Lo que pasa es que también quería ya la imagen del problema. Pero tienes razón. Ah, pero toda ya la copiamos. Ya no presente eso. Bueno, se supone que está cargando la pizarra de Zoom. Sí, está cargado también para nosotros. Ah, pero podemos escribirlo más resumido. Bueno, la idea es que mientras todo el mundo esté consciente de más o menos dónde estamos, ya con. A ver, cosa, carga. O sea, solo tengo abierto Zoom e intentando abrir este que se llama Microsoft Whiteboard. Y aún así es muy lenta. Está más lenta de lo normal. Que pues sí, es lento. ¿Y su compu ya es viejita, profe? Define viejita. ¿3 años? Ah, Oh, vaya. Bueno, sí es algo viejita. pues tristemente en las computadoras ya se define como. Pídale a la UNAM una. Ujú.
Sí, quiero una computadora con pantalla táctil para dar mis clases virtuales. Profe, ya que estamos en el chisme, ¿no sabe si algo de clases presenciales? Porque nada más hay rumores ahorita. Confirmado no, yo creo que más bien, muy probablemente, ¿en qué estamos? Marzo. 15, 10, Sí, 15. No, 10, yo, 10, 15. ¿Cuánto falta para la vacaciones de Semana Santa? 1, 2, 3, 4 semanas. 5. A mí me parece que yo como sí. cuando regresamos de vacaciones de Semana Santa nos van a decir vayan todavía mucho más. Es lo que yo pienso. Ajá, porque yo sí estoy yendo a Bacter. Digo, hay materias que también ya más seguido. Por ejemplo, yo en genética molecular todavía no vamos a clase, pero porque estamos yendo a ver pues así como de hacer inventario, luego ver qué funciona, qué no, y ya vamos a tener alguna práctica más hacia el final del semestre. En Cytotox, pues sí estamos yendo. Bueno, pero igual salteados. Y en Bacter sí dice que empezaron a ir casi recién, ¿no? Pero ahí fue un poco de poder y querer y tener con qué. En el caso particular de Bacter, ¿no? De tener, no sé si les va a quedar eso. Entonces los laboratorios quedaron así, o sea, que cada quien, la academia de profesores de determinada materia, pues empezar a ver qué onda, pero sí será algo, ¿no? De planeación y de alguna parte de práctica, pero no sé, a mí digo que me da la idea de que presente de vacaciones de Semana Santa todavía ser más todavía, pero no sé, o sea, no hay ninguna confirmación. Que como dices, sigue siendo chiste. Ay, ya ven, ya me saco otra vez del Zoom. Bueno, no del Zoom, No creo que sea contraproducente eso, porque pues a lo mejor y después de Semana Santa vaya a haber algún otro pico en los casos o algo. mm, por fin creo que podemos decir con un poquito más de mm, confianza que eso ya va a ser muy probable. ¿Por qué? Porque ya no es invierno y, y sigues teniendo mucha más gente vacunada, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad. Eso es, ajá, se esperaba la cuarta ola, incluso no por una variante, sino por simplemente ser invierno, donde pues, este tipo de enfermedades se incrementan, ¿no? Mm, Creo que ya lo cargó, pues de 20 horas, pero todavía no lo ven. Ay, pero sí está muy mal esto. O sea, solo tengo abierto Zoom. Ya no lo tengo abierto. Miren, nunca hemos tenido, bueno, nunca había tenido tantos problemas en una clase sincrónica. Nos está diciendo que somos el grupo salado. Gracias. Digo, yo tenía esa de digo que se congela, pero reinicia y ya podemos seguir, ¿no? Pero ahorita, antes podía tener abierto el navegador con el aula virtual, alguna imagen, el PDF, el propio Zoom, el whiteboard. Y ahorita solo tengo abierto. A ver, ya volví por acá. Y creo que por fin Sí, ya pude sé. ver. Vale. Entonces, deja pruebo. Ok. Entonces, lo que no sé si alguien hizo por ahí, para este ejercicio particular, pero que también es muy útil, es dibujar el hipotético plásmido. ¿A qué me refiero? El plásmido original, como por así decirlo, es este. Entonces, el plásmido, donde cuenta, pues es este. Y lo que ustedes tienen solo en la parte de la secuencia esta es un pedacito. Hagan de cuenta que solo les di este pedacito. Y aquí está el sitio del ribosoma, la metionina, el sitio de EcoR1, por ahí.
y el codón de paro, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que del plásmido solo les di esa parte con mucho detalle. Luego, tienen también pues la secuencia esta del cDNA. Déjenme buscar aquí su forma. Entonces, por otro lado tienen el cDNA, ¿no? Que quedamos que tiene 3 sitios de corte. Entonces, lo que va a pasar es que van a cortar por ahí. Luego el otro sitio está como por acá y el otro está por acá. Y si ven, obtengo 4 fragmentos. Y estamos casi descontando el primero porque el primero realmente es como una letra aquí y unas cuantas por acá, ¿no? O sea, y el que nos interesa es este. Entonces, al fin y al cabo, lo que necesitamos hacer en este problema es, yo tomo el plásmido, lo corto con EQR1, obtengo un plásmido abierto, y este fragmento insertarlo aquí, ¿no? Para que complete ahí. Y lo más relevante es lo que está pasando ahí, en el empalme. Entonces, por ahí ya hicieron esto de que tomaron la secuencia del plásmido 1, la unieron con el cDNA, y lo que obtienen ya entonces es la secuencia correcta, en donde el primer ATG coincide con el segundo. O más bien, de hecho, el primero permite formar el segundo. En el 2 y en el 3 no. Ok. Entonces la otra pregunta allí más interesante es, ¿qué se puede hacer con los otros dos para que sí se pueda unir, ¿no? Y no sé si por ahí alguien tenga alguna respuesta ahí medio pensada antes de que la hubiera empezado a hacer, pues, pero que haya pensado en algo o que se le haya ocurrido algo. Puede ser lo de ¿cómo era? Lo de transferasa terminal. Este es uno. Ajá. Ir agregando, pero no sé si manejar las concentraciones de los DNTPs. No sé si puedo hacer eso porque no es tan selectivo, ¿no? Ajá. Sí, en teoría sí se puede, solo que este sí requeriría como pasos posteriores de verificar si sí se forma, ¿no? Porque se acuerdan que lo que uno no controla es la cantidad de proteos extras que se añaden en ese en particular. Porque tú pones una transferencia terminal y se acuerdan que agrega adeninas o timinas, que es lo que usamos de ejemplo, pues así muchos, ¿no? O sea, y aquí en este caso muy en particular, sí queremos una secuencia específica para que un ATG coincida con el otro. Déjame ver lo que puedo escribir, a ver si... Este es el plásmido 2. Voy a tomar uno de ejemplo, o no sé si de por sí a alguien sí le dio alguna modificación. No llegaron a eso. Voy a dejarlo hasta ahí porque ese es mi sitio del correo 1, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces tengo en el plásmido 2 ATG, GC, luego ya tengo el sitio de correo 1, GATTC. Perfecto. Entonces, por otro lado, vamos a poner de otro color el cDNA. El cDNA ya cortado, ¿qué letra voy a empezar? Por la G, Pero ya cortado. con la A. Ajá. Porque se acuerdan que si el sitio de corte es GATTC y corta aquí, y yo estoy haciéndolo ya, les digo, ya cortado en el otro, entonces en teoría estaría empezando a partir de la A. Y lo que ya hicieron, espero, es que entonces, si yo ahora inserto este del cDNA a partir de aquí, entonces, y de hecho funciona cuando, no sé si por ahí alguien lo hizo con colores, hizo esto, Sí, para diferenciar realmente cómo está ahí el ATG, luego GGC, luego GATTC, y luego los codones que siguen llegan a un punto en el que si ya hicieron esto también ya quedaron en la conclusión de que no se forma el ATG, porque de hecho les da uno diferente, ¿no? Eso ya llegaron sí. a esta conclusión. Bueno, ¿cuáles son las modificaciones que se pueden hacer? Una es como dijo su compañero, o sea, es la de hacer la de la transferencia terminal. Solo que esa en particular en este ejemplo
no permite pues controlar las letras y por lo tanto pues corregir, digamos, el empalme que necesitamos. ¿Cuál es el otros métodos que hemos visto de hacer esto? De modificar secuencias. De este mismo tema vimos otros antes. Las endonucleasas y exonucleasas. Ajá. ¿Cómo funciona eso? Entonces, voy a agarrar este de aquí arriba. Entonces, fíjense que yo aquí tengo, pues, esta secuencia, ¿no? Y ya dijimos que corta entre G y C. Y de hecho, me forma algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que eso es como si tuviera esto? Y lo que hace una exonucleasa es que elimina esto, ¿no? La cadena sencilla. Ujú. Si lo pongo como lo tengo arriba realmente, en lugar de tener esta formita de acá, déjenme ver si ven mi lapicito. Si ven este de acá, sobresale. Si yo le pusiera la exonucleasa, lo que tendría ahora sería esto. Convertir un extremo protuberante a un extremo romo, ¿no? Ahora, la idea es hacer esto con los dos, tanto porque obviamente si estás convirtiendo una secuencia del plásmido al extremo romo, también necesitas convertir al extremo romo el cDNA, ¿no? Y entonces, vamos a regresar ahora al original. Entonces, yo lo que tengo aquí, ahí está este. Es que tengo que cambiar aquí de. Ya. Y por otro lado, supongamos que en rojo dijimos, tenemos la del cDNA. Entonces, este es el cDNA y continúa, ¿no? Y este es el del plásmido y continúa. Entonces, ¿qué pasa si yo, bueno, otra cosa que puede ser de utilidad también es que pongan las dos cadenas a partir de lo que vamos a hacer acá. Y también en la otra. Ahora, ya sabemos que corta aquí, que se forma esto así, que en el otro también, ¿no? Ahora, lo normal si ven es que, pues, este de aquí empalme aquí y todos felices, ¿no? En el 1 sí se puede. En el 2 ya habíamos visto que no. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Qué pasa entonces si yo tomo, por ejemplo, este de acá? Y les digo, lo normal, lo ideal en el 1 es esto. Y se ve muy claro que pues empalma y todo eso. Pero ya sabemos que en el 2 no. ¿Qué pasa si entonces lo que yo hago es que incubo esto con una exonucleasa? La exonucleasa, ¿se acuerdan que lo que va a hacer es que va a eliminar esto? Pero también hago lo mismo con el otro. Y entonces lo que ya tengo es. Ay, se me va. Y me queda eso, ¿no? O sea, realmente esto queda así. Sí. Ahora, no sé si notaron también que modifiqué en 4 el número de nucleótidos que está entre el empalme. E igual si las matemáticas no fallan, 4 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, este de acá sí. Entonces, por lo tanto, cuando yo hago la unión ahora del plásmido así llega como quedó modificado, más el cDNA que también le modifiqué, ya va a dar una unión diferente. Entonces, este es el plásmido 2. Ah, otra cosa importante. Noten, vamos aquí arriba a la derecha. Si este fuera el cDNA, como está en rojo, ¿se acuerdan que mi primera letra era la A? Ahora no va a ser la A, va a ser la C. Por eso les digo que recorrí en 4 este, ¿no? Ujú. Por lo tanto, si ahora yo continúo esta secuencia con la C, no con la A, vámonos al rojo.
Entonces tengo G, A, T, T, o este va a ser C. A, S, C. Y también verifíquenlo por si no se me va alguno. Pero así sí ya dan bueno, ya da el último codón. Ajá. No sé, yo agarré el primero que teníamos de ejemplo, a ver si sí daba. Que al fin y al cabo así es la forma en la que se resuelve el ejercicio. S, T, ya me perdí. C, T, T, A, C, A, C, y luego ya TG, creo. Entonces, les digo, el que ustedes querían es a partir de este. Y a partir de ese es donde empiezan a formar codones. Bueno, o más bien tripletes, ¿no? Y como dijo su compañera, en este en particular sí. Es decir, ¿qué le haces al plásmido 2 para poder, sin insertarlo, retirarle con una exonucleasa? Bueno, tanto él como el otro, ¿no? Eso quiere decir que el otro tipo de modificación que pueden hacer, que era al contrario, añadirle nucleótidos para convertir un extremo romo a uno protuberante a uno romo, pero por el otro camino, también te modifica las bases, ¿no? Pero también te modifica la forma en la que se va a unir. Entonces, si hacen esto mismo con el plásmido 2, perdón, el 3, no les da, pero sí al 3. Vamos a ver, el plásmido 3. En lugar de hacer esto que está aquí arriba de quitarle, hacen la parte de agregarle, creo que sí les da. Entonces, ya tendríamos la posibilidad de usar cualquiera de los tres plásmidos, ¿no? El 1 directamente y el 2 y el 3 con modificaciones específicas. El 2 utilizando una sonucleasa y el 3 utilizando una polimerasa. Una vez más, ¿se acuerdan que para lo que estamos hablando del 3, lo voy a poner aquí abajo a la derecha, es que yo tengo pues el sitio de corte de la enzima. Una vez más, ¿se acuerdan que me da esto? Y que entonces en este caso, cuando por ejemplo yo corto, obtengo esto, ¿no? Y esto consiste en lo contrario, es decir, yo pongo en una polimerasa, le agrego aquí los nucleótidos y lo convertí en romo, pero ahora por este camino. ¿Qué diferencia hay también aquí? Noten que su última letra antes era G y ahora es T. Y una cosa similar pasa si lo están haciendo en el lado opuesto, ¿no? O sea, agregan nucleótidos. En la otra era la A y va a seguir siendo la A, ¿no? Porque se da cuenta que está haciendo lo contrario. Y entonces ese tipo de modificaciones son las que permiten ya puntualmente alterar secuencias de unión para que ya pueda haber pues un empalme correcto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Ya, profe, ya se entendió. ¿Alguien más? De los 27, no, 26, no veo manos alzadas. La otra opción es que siguen procesando o están dormidos en su cama. ¿No? ¿Nadie? ¿En serio? No, profe, bueno, al menos yo ya. ¿Ya con eso te digo? Bueno. Bueno, solo porque tenemos 20 minutos más, vamos a hacer el 3. Bueno, voy a escribir el 3. ATG. Pero esto es con otro. Es que entonces tengo TGGA, CGA, AT. Ok, entonces, en el 3
vamos a tomar el ejemplo de la otra modificación. Y les decía, en el 3 tengo el plásmido, lo corto por encima, de hecho, se va a esta parte, ¿no? Pero lo que hago ahora es pues agregarle con una DNA polimerasa. Y entonces, aquí añado estos nucleótidos. Por otro lado, voy a saltarme esa parte. Espero que ya haya quedado entendido. Por otro lado, al cDNA le hice lo mismo, ¿no? Y entonces quiere decir que mi primera letra fue la A, pero sigue siendo la A, ¿no? Sí. Porque, de hecho, dando cuenta que lo que tenía originalmente, lo voy a recalcar solo en negro para. Lo que tenía originalmente era esto. Y luego lo que hice fue añadirle y me quedó esto. Entonces, si ven, esta sí no se modificó, la A sigue siendo la primera. Entonces, cuando hago esto, convertí el extremo protuberante del plasma 3 a 1 romo, y en donde ahora lo que va a seguir van a ser, pero a partir de la A. Entonces, voy a poner esto. ATTC. Y luego sigue A, E, desde A, C, E, A, E, A, C, A, y Z. Y si no se me fue alguna letra por ahí, una vez más, partimos del ATG. Todos estos. Y sí, para el caso del plasmido 3, este es con polimerasa, y el plasmido 2 es con hexanucleasa. Y aquí le atinamos a hacerlo con la modificación, pero si ustedes hacen lo contrario, es decir, al 2 le ponen polimerasa y al 3 le ponen hexanucleasa, en teoría no les da. Pero, ¿por qué creen que solo hay 3 plásmidos de ejemplo? ¿Por qué no hay 4? Pues porque si hubiera 4 igual se completaría el cuarto, ¿no? Porque se recorrería como una guanina más y ya serían 3. Quiere decir que es otra forma de ver lo que les acabo de decir, ¿no? Si ustedes modifican en múltiplos de 3, pues en realidad va a ser igual que alguno de los anteriores, ¿no? Entonces, no tendría como mucho sentido tener 4, porque al fin y al cabo sería equivalente a alguno de los anteriores. En este sentido de modificar un solo nucleótido, ¿no? Y pues creo que entonces tienen más cosas. Les recuerdo que el próximo martes, ¿vale? Yo tenía una duda, porque sí tenía más o menos la idea de hacer eso, pero lo que no sabía era si el plásmido, o sea, si todos los plásmidos tienen como que las 2 cadenas de nucleótidos, o si puede haber un plásmido que nada más tenga una cadena, porque No, pues yo pensaba que nada más era como que esa cadena, esa secuencia que no se había puesto, entonces no, pensé que no tenía esa complementaria y no se podía hacer eso. no, sí se puede, porque acuérdate, bueno, de hecho eso es una cosa como por convención. Cuando ves una secuencia no te ponen las 2, pero realmente están las 2 ahí. Pero siempre es así, o sea, no se puede tener un plásmido con una sola secuencia. Ok, Piensa en la estabilidad de una molécula que fuera de cadena sencilla. O sea, tan grande. Sí hay, ¿no? Pues hay RNA, sí hay todo así, ¿no? Pero sí, un plásmido de cadena sencilla, pues no. ok, sí. Gracias, profe. ¿Alguien más?
Javier. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Que entonces el próximo martes nos toca examen y hoy sí tiene que estar dentro del horario de la clase. Está disponible desde las 7 hasta las 9. Está pensado en que si le estuvieron bien y más, y resuelven problemas como este, pues viene uno muy parecido, se tarden como máximo 1 hora y algo, ¿no? Hasta como 1 hora y... Se puede hacer el examen en 40 minutos. Ese es como que el tiempo, pues tenemos de mínimo por medio. Pero realmente tiene las 2 horas. Recomendación, aunque puedan empezarlo técnicamente a las 8, mejor empiecenlo temprano, por si se tardan más, porque en este parecer es donde a veces, por alguna extraña razón, a algunos compañeros les pasa que casi no lo terminan. Como las preguntas están al azar en orden, pues, o sea, a todo el mundo les sale diferente orden. Hay quien les sale el problema que es parecido a este al principio y a veces tarda mucho, pero como no lo pueden saltar y regresar, tienen que contestarlo en el momento en que están, porque es secuencial, ¿no? Entonces, conclusión, repasen, empiecen temprano, a la hora que está a las 8, y pues nada más que Profe, ¿va a venir teoría y ejercicios o puros sí, ejercicios? no de las dos, porque al Ah, fin y ok, al cabo, gracias. por eso te digo que este es el de los parciales, bueno, es el primer parcial, y este es donde luego les va un poco más mal, porque tiene las dos cosas, tiene la parte de teoría, que al fin y al cabo es integrar las cosas, porque por ejemplo, este ejercicio es el último, y al fin y al cabo lo que hace es dar mucho detalle de cómo se hace esto, pero obviamente en papel, ¿no? Porque pues la parte práctica de esto experimental pues sería literal, ¿no? Incubar una secuencia, cortarla, luego incubarla ahora con una ligasa, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente antes de todo eso tienes que hacer algo como esto. ¿Por qué? Pues porque no vas a hacer algo experimental que no te da, ¿no? Entonces la idea de esto es que aprendan los principios elementales de todo para después, bueno, cuando les va a tocar aplicar algunos, entonces por eso. Si no tienen más dudas, son las 8:49, ya pueden levantarse. No. Y nos vemos, les digo, también que yo lo voy a supervisar obviamente desde las 7. Y si no tienen más dudas, pues nos vemos ese día. Bueno, me entrego. Ujú.